y pues dice next. Sí. Nuevo. Empezamos a ver. Dios mío bendito, como nos había ido de bien. Ay, sí, hasta hoy. Ven, tú estás grabando ya. No. Sí, ya se está grabando la clase. Ah, listo, profe, ya. ¿Esa llega a mi correo también? Para yo poderla subir. No Sí, sé. señora. Sí. Sí. Sí, porque a mí me toca descargarla y subirla. Bueno. Sí, señora, Entonces, como porque usted fue la que publicó la reunión y nosotros lo único que estamos haciendo es accederle a la grabación. Ah, bueno. Entonces eso llega a mi correo para yo poderlo subir, ¿sí? Bueno, para los Vale, llegaron. listo, sí, sí. Entonces, buenas tardes. Hoy el tema que íbamos a ver es sobre evaluación de exposición, ¿sí? Donde vamos a mirar los factores que modifican la toxicidad, propiedades físico-químicas de los contaminantes, tiempo y modo de exposición. Los factores que modifican la toxicidad entonces son ¿cuáles? Esto depende de diferentes factores que son la dosis, el tiempo, la ruta y la vía de exposición. Los factores relacionados con las características del organismo expuesto, del medio ambiente y de las sustancias mismas. Quiere decir que hay varios factores que intervienen en los procesos de toxicidad y que se modifican dependiendo de diferentes circunstancias en las que se exponen los diferentes organismos. Entre estos tenemos que la influencia del medio ambiente, donde que según la localización geográfica, en algunos estudios han determinado que hay personas que desarrollan diferentes enfermedades dependiendo del tóxico del que está expuesto, ¿sí? La población. Por ejemplo, nos citan un ejemplo, vamos en las 5, Clara. Nos citan un ejemplo. ¿Ahí? Donde, sí, no, en las 5, más adelante. Avanza. Donde nos indica que según la localización geográfica. ¿Profe, ahí? No, más adelante. Ahí. Ah, no, localización geográfica. Voy en la 5. Entonces, que según la localización geográfica, por ejemplo, hay enfermedades que son más comunes. Por ejemplo, en Estados Unidos es más común el cáncer de mama, ¿sí? Y en el Japón es más común el cáncer de vías digestivas. ¿Por qué? Porque allá en el Japón utilizan mucho como conservantes el nitrito y este es altamente tóxico y en el Japón hay más frecuencia de pacientes con cáncer en el estómago que en Estados Unidos. Inclusive hay estudios donde han mirado que personas que son japonesas que viven en Estados Unidos no presentan enfermedades, no presentan cáncer en el estómago porque su alimentación es diferente. Entonces esto nos indica que muchas veces interfiere más lo que es el medio ambiente en determinadas enfermedades y que la genética en sí, ¿sí? Porque están expuestos a diferentes tóxicos según en el sitio donde ellos están viviendo, desarrollando. También la ocupación nosotros esto lo hemos visto en algún momento en clase donde nos indicaba que si las personas son expuestas, ¿sí? Siempre a un contaminante, por ejemplo, por su trabajo, puede desarrollar diferentes tipos de cáncer. Aquí yo hago referencia a un estudio que hizo un médico inglés, Pug, donde él indicó que tenía pacientes que desarrollaban cáncer, ¿sí? Por el alquitrán, porque ellos lo que hacían era limpiar como las calderas, ¿sí? Y esto les incrementaba el cáncer en el escroto. Posteriormente se dieron cuenta que efectivamente
estos hidrocarburos producen alteraciones que producen cáncer en los pacientes. Aquí yo les estoy mostrando las ocupaciones que incrementan el riesgo de cáncer. Entonces tenemos los mineros, ¿sí? Los mineros, los albañiles, los obreros industriales y las personas cromadoras. Todas estas personas son expuestas a diferentes agentes tóxicos y producen diferentes tipos de enfermedades según los receptores que tengan para determinado químico, ¿sí? Por ejemplo, acá los obreros de industria de lule o cemento, ellos pueden producir leucemia. Leucemia es una enfermedad que es, como se dice coloquialmente, cáncer en la sangre, donde hay alteraciones en la célula hematopoyética y los pacientes desarrollan cáncer y tienen ¿qué es el cáncer? El cáncer es una producción acelerada de células en el organismo, donde ellos pierden como el mecanismo de apoptosis, de muerte celular, y debido a estos tóxicos hay una alteración fisiológica en el organismo y producen cáncer por los niveles de tóxico que tienen, y estos receptores llegan a las células sanguíneas. Otros factores que modifican la toxicidad son las interacciones químicas. Resulta que los tóxicos tienen diferentes interacciones, donde ellos pueden combinarse por medio de la sinergia, o pueden ser aditivos, o pueden ser potenciadores, o pueden ser antagónicos. ¿Qué nos quiere decir? Ahorita les explico más adelante eso. Los factores que pueden incrementar la toxicidad por interacción química se dan con diferentes mecanismos. Entonces está el incremento de la concentración en el estado libre. Hay un desplazamiento de la sustancia a la otra de un sitio de unión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que si hay un incremento de un tóxico, ¿sí?, en estado libre, este me puede desplazar a otro, ¿sí? Entonces es una forma de interacción química. Hay otras que son por modificación del pH, donde estos tóxicos modifican el pH, ¿sí? Y eso me altera que el organismo pueda excretarlo. ¿Y qué va a pasar? Se va a acumular, ¿sí? Y al acumularse, pues va a producir toxicidad. Hay otras sustancias que compiten por un mismo receptor, ¿sí?, o un mismo sistema de transporte renal, donde ellos están compitiendo, ¿sí? Y esto llevaría a impedir lo mismo, a impedir la excreción, que se elimine la sustancia, una de las dos. La que gana, pues va a ser la que va a expulsar, y la otra se va a quedar acumulada, produciendo la toxicidad. Entre las interacciones químicas también se puede tener en cuenta que la biotransformación. Nosotros, cuando empezamos a ver este módulo de toxicología, vimos lo que era la biotransformación, ¿sí? Entonces, hay determinados tóxicos que pueden interferir en la biotransformación de algunas sustancias, como, por ejemplo, las sustancias inductoras, ¿sí?, que ellas lo que hacen es que con las enzimas que metabolizan los xenobióticos, ellos disminuyen la toxicidad o la incrementan para la producción de metabolitos tóxicos, ¿sí? Entonces son sustancias que son inductoras de las enzimas, donde nos permiten o estimular o disminuir, ¿sí? Hay otra inhibición de la biotransformación de los xenobióticos, que es para reducir la inhibición de esa biotransformación o la bioactivación, ¿sí?, donde no nos permite que el organismo, a través de la biotransformación, me cambie ese metabolismo que ingresó al organismo para poderlo eliminar. La exposición previa a un agente puede alterar la subsiguiente respuesta tóxica a ese agente o a otro. ¿Por qué? Porque puede crear más sensibilidad
en el organismo, ¿sí? Porque ya estuvo expuesto al tóxico o porque tiene acumulación de este en el cuerpo. La influencia de los organismos y el receptor. Las respuestas tóxicas pueden variar de un organismo a otro dependiendo de diferentes factores, como son ¿qué? La edad, la especie, el sexo, si son niños, si son adultos, mayores. Los factores que intervienen en la modificación de la toxicidad de una sustancia relacionados con el organismo receptor pueden ser de dos tipos. Entonces, ¿cuáles son? Pueden ser o genéticos o fisiológicos. Fisiológicos es lo de el funcionamiento que tiene el organismo como tal. ¿Qué me dice Nicolás? ¿Que silencie qué? Bueno, los factores que modifican la toxicidad. Profe, perdón un momento, es que Kiara tiene Dime. el micrófono activo, le permite desviarse un momento, que Kiara tiene el micrófono activado, le permite salir un momentico de las diapositivas para poder desactivar el micrófono. ¿El mío? El de Kiara, el de ella. El de Kiara, ya lo desactivo. Ah, ya. Bueno, los factores que modifican la toxicidad. Entonces, si vamos a hablar de la influencia de los organismos receptores, quiere decir de los que son los factores genéticos, que son que la especie, qué tipo de cepa es, el sexo y los individuos, ¿sí? Entonces, entre los factores genéticos tenemos la existencia de determinados caminos metabólicos, ¿sí? Cada organismo tiene diferentes mecanismos para metabolizar las sustancias, ¿sí? Es diferente cómo puede metabolizar un ave determinado componente o tóxico, alguna sustancia, a diferencia de cómo nosotros lo podemos metabolizar, ¿sí? Por ejemplo, una de las que tiene más similitudes con nosotros son las ratas. Entonces, por eso en los laboratorios se utilizan mucho los ratones, porque ellos tienen un metabolismo muy parecido a los de nosotros. Entonces, la existencia de determinados caminos metabólicos depende de la constitución genética del individuo. Estas diferencias son las que pueden señalar el comportamiento de un tóxico en el organismo y, por ende, en la respuesta tóxica en determinadas condiciones o exposiciones. En la especie, las similitudes de las especies en relación a la dosis respuesta permite extrapolar que a humanos con datos toxicológicos obtenidos de los animales, debido a que los caminos metabólicos para los xenobióticos son parecidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando utilizan las ratas para hacer pruebas toxicológicas, donde la respuesta metabólica de ellos es similar, no es igual, pero es similar a la que nosotros podemos responder. Las especies nos indican que el polimorfismo genético puede afectar la capacidad de un organismo de la biotransformación de un agente exógeno o xenobiótico, afectando así su toxicidad. Por ejemplo, la colinesterasa es una de las enzimas que tienen los organismos para poder degradar, ¿sí?, los órganos fosforados que tienen los insecticidas. Si, por ejemplo, hay una persona que tiene deficiencia de la colinesterasa, pues ella no va a ser capaz de actuar correctamente ante, por ejemplo, los insecticidas, ¿sí? No va a tener la capacidad de poder degradar este metabolismo, este metabolito, y producir uno menos tóxico para su eliminación, porque tiene deficiencia de la colinesterasa. Otro es el género, ¿sí? Está influenciado en los factores, que es el género de las especies, ¿sí?
También encontramos el género como factor influyente. ¿Por qué? Porque los cambios hormonales que tienen lo que son hombres o mujeres o femeninos o masculinos es diferente, ¿sí? Entonces los niveles que son de hormonas, de estrógenos, ¿sí? O de testosterona son diferentes y esto puede influenciar en la eliminación y en el metabolismo de los tóxicos. Hay algunos cánceres que son hereditarios, ¿sí? En la génesis de varios cánceres comunes por factores de herencia, ¿sí? Hay muchas veces que preguntan si uno tiene factores hereditarios de cáncer, porque hay una predisposición genética a usted poder desarrollar un cáncer por tener herencia, ¿sí? Donde hay transmisión de información, pudiendo ser dominante o recesiva, dependiendo del tipo de cáncer, como por ejemplo el rinoblastoma infantil, hay inmunodeficiencia en la reparación del ADN, ¿sí? Entonces, cuando les voy a explicar un poquito esto de dominante y recesivo, donde cuando hay una combinación de ADN, ¿sí?, de una especie, siempre va a haber alguien que va a predominar, ¿sí? Que el material genético de esa persona o de esa especie va a predominar. Por ejemplo, en los gatos, que el gato, uno negro con uno blanco, ¿sí? Salen combinados o puede salir un gato blanco y un gato negro. O por ejemplo, en el caso de nosotros, de los humanos, hay veces que nosotros tenemos características que son predominantes, ¿sí? Que dominan y que las otras nos quedan recesivas. Es decir, tenemos la información en el ADN, pero esta información está como guardada, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Pero igual nosotros la tenemos en el material genético. El embarazo en los estados fisiológicos, por ejemplo, el embarazo, debido a los cambios hormonales que tienen las personas o las especies, pues hay alteraciones hormonales que pueden hacer que decrezcan determinadas funciones metabólicas para proteger el feto que tiene la mamá en el vientre, y esto puede afectar, ¿sí?, al proceso de eliminación de algunos tóxicos. Otro estado fisiológico que puede afectar es la edad, ¿sí?, donde las personas que son muy jóvenes y los animales jóvenes son los más susceptibles a los tóxicos, debido a que no poseen enzimas de desintoxicación. ¿Qué quiere decir? Que como ellos todavía tienen su sistema aún muy inmaduro, ellos no han desarrollado aún defensas o mecanismos para poder eliminar determinados tóxicos. Entonces, y fuera de eso, aparte de esto de la edad, también están las condiciones como tales. Por ejemplo, no es lo mismo suministrarle una cantidad de cianuro a un bebé, a una persona adulta, pues va a ser más efecto en la persona que es más pequeña. ¿Por qué? Por el sistema inmunológico que tiene, por las características físicas que tiene, donde es más pequeño, más inmaduro los órganos y puede absorber más fácil el tóxico y tiene menos posibilidad de eliminarlo. El efecto de la edad en la toxicidad de los niños, por ejemplo, también cuando ellos tienen el estómago muy vacío y ellos, pues se absorbe este tóxico más fácil en el organismo, ¿sí? O por la piel también se pueden ellos intoxicar debido a que esa piel todavía es muy inmadura. Y otra es que las actividades, muchos de los tóxicos que se eliminan a través de funciones hepáticas. Y pues los órganos de ellos aún no se han desarrollado completamente como para la capacidad de poder eliminar determinados tóxicos. En los ancianos, a diferencia de los niños, pues ellos tienen enfermedades de base, donde esto puede afectar la eliminación de determinados tóxicos. O también
lo que son por saturación de medicamentos, porque consumen muchos medicamentos, entonces esto disminuye o reduce la capacidad que tienen ellos para poder eliminar y eliminar estos tóxicos debido a que tienen muchos compuestos proteicos en el plasma, ¿sí? Y que nos impiden la distribución y la biotransformación de estos tóxicos para la eliminación, sea por excreción, ¿sí? Por los diferentes métodos de excreción del tóxico. Es casi siempre renal. En el estado hormonal, pues ya lo hemos explicado, ¿sí? Fuera de los embarazadas, fuera de las diferencias que tenemos los hombres y las mujeres, también hay enfermedades, ¿sí? Enfermedades que nos pueden afectar y que no nos permiten un correcto funcionamiento para la eliminación de los tóxicos, como es el hipertiroidismo, el hiperinsulinismo. Son enfermedades que son de base donde el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, donde hay una alteración en el hipotálamo y los organismos no pueden eliminar fácilmente determinadas sustancias. En estudios se ha visto que la obesidad no interfiere o no interfiere con los ensayos toxicológicos en la forma de eliminación y la producción de metabolitos derivados de un tóxico para eliminarlos. No hay como relevancia en la diferencia que sea una persona obesa o sea una persona con un peso normal. El estado de salud, entonces, el estado de salud es importante debido a que en el hígado es el órgano encargado de la biotransformación de tóxicos. Las alteraciones hepáticas y la necrosis hepática disminuye la capacidad de la biotransformación, alterándose la oxidación e inhibe las esterasas, que son unas proteínas que son encargadas de degradar diferentes componentes para su eliminación. Es importante aquí denotar, por ejemplo, los pacientes en África, ¿sí? O las personas en África son más propensas, por ejemplo, a producir, a tener cáncer en el hígado, ¿sí? Porque ellos son muy expuestos no solo a sus condiciones socioeconómicas, sino también estos pacientes hay mucho contagio de hepatitis, ¿sí? Y la hepatitis produce daño en el hígado, ¿sí? Y si estas personas son expuestas a tóxicos en minas, pues si el hígado está infectado, no va a ser una buena biotransformación de los tóxicos y no se van a poder eliminar, ¿sí? Las afecciones en los riñones también afectan la toxicidad de las sustancias químicas debido a que distorsionan el metabolismo y la función de excreción de los riñones. Si tenemos mal funcionamiento de los riñones, pues no se va a poder eliminar, los riñones no van a poder filtrar estas sustancias y eliminarlas a través de la excreción de la orina. Y se van a donde acumular en el organismo. La dieta y el estado nutricional, esto también interviene mucho en la capacidad que tienen para eliminar los tóxicos, ¿sí? Porque puede estar cuando un paciente o un organismo vivo con algunos nutrimentos con tóxicos antes de la ingestión o dentro del tracto gastrointestinal puede hacer que disminuya la toxicidad. Y las deficiencias de algunos nutrientes pueden incrementar la toxicidad de algunas sustancias. La deficiencia de proteínas y el exceso de carbohidratos afecta la biotransformación, debido a que limita la disponibilidad de cisteína que se necesita para la biosíntesis. Como tienen una mala nutrición, entonces no tienen proteínas, ¿sí? No tienen proteínas que le permiten tener estas enzimas como la cisteína que nos ayuda a la biosíntesis de ¿qué? De los tóxicos, ¿sí?
Aquí ya cambiando el tema, vamos a hablar sobre las propiedades físico-químicas de los contaminantes, donde la diversidad de las propiedades físico-químicas de los contaminantes y la forma como afectan tanto el ambiente, lo que lleva a afectar la salud de todos los organismos que existen en el planeta, incluyendo los humanos. Entonces, el pH es un potencial del hidrógeno y es uno de los más importantes propiedades contaminantes de los tóxicos, ¿sí? Donde ellos nos muestran o la alcalinidad o la acidez de una sustancia y lo corrosiva y lo peligrosa que ésta puede hacer, ¿sí? Si es muy ácida, con un pH de 2, o si es muy alcalina, son altamente tóxicas con un pH de 12. Entonces el pH es importante porque nos indica qué tan corrosiva es una sustancia. La volatilidad es la capacidad que tienen algunos compuestos de evaporarse a bajas temperaturas y afectan de una forma perjudicial a la atmósfera. Ejemplo, el etileno y el benceno que fácilmente contaminan el aire, porque como son tan volátiles, se pueden evaporar, entonces ellos van ¿a dónde? A dispersarse en la atmósfera. La degradabilidad, algunos compuestos tienen las características de ser degradados por agentes físicos, químicos o biológicos a estados neutrales. Ejemplo, los agentes biológicos que son biodegradables, ¿sí? La difusión, los contaminantes son capaces de distribuirse de forma uniforme en el medio ambiente que los circunda. Por ejemplo, los gases tienen la capacidad de mezclarse, ¿sí? De mezclar moléculas sin necesidad de que exista una reacción química. Entonces los gases se pueden encontrar en la atmósfera muy fácil y se pueden mezclar muy fácilmente debido a que no necesitan presentar ninguna reacción química y pueden afectar a la población o a los organismos que estén circundantes en la zona. También el tiempo de vida, que es el tiempo que puede permanecer el contaminante en el medio ambiente antes de ser degradado. Entonces es importante el tiempo de vida de un tóxico, de una sustancia, debido a que si el tiempo de vida es prolongado, pues se van a poder exponer más individuos a determinado contaminante, mientras que si el tiempo de degradación es más corto, pues va a haber menos exposición. Las propiedades físicas de los contaminantes, de las características de los componentes del comportamiento de algunos contaminantes, las propiedades físico-químicas pueden disminuir o potenciarse mediante ¿qué? El sinergismo, el antagonismo o la neutralización. Entonces el sinergismo es que la interacción que tienen dos tóxicos y aumenta su efecto, quiere decir, ellos se unen juntos. Al ser expuesto un organismo a esos dos tóxicos, lo que va a hacer es aumentar su toxicidad y su reacción. En el antagonismo tienen un efecto opuesto en su ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas sustancias antagónicas que lo que hacen es utilizarlas en la ciencia como antídotos, ¿sí? Donde, por ejemplo, el veneno de serpiente utilizan un tóxico antagónico que me vaya a neutralizar esta toxina. Y la neutralización es la propiedad que se logra cuando se interactúan dos contaminantes y ¿qué pasa con eso? Se reduce el efecto, ¿sí? Al utilizar estas dos sustancias se van a neutralizar, ¿sí? Y no van a producir ningún efecto tóxico. Esas son las tres formas como ellos se pueden comportar, ¿sí? Sinergismo, antagonismo y neutralización. Aquí les traigo un ejemplo de la movilidad de los contaminantes en el medio ambiente, donde podemos ver cómo
hay un depósito, ¿sí? Aquí tenemos un depósito de contaminantes que ellos van a las aguas subterráneas, estas van acá, se dispersan, ¿sí? Se evapora y esto va a la atmósfera, donde se va a hacer un proceso de dispersión del tóxico, ¿sí? Por medio de aerosoles. Entonces es un ciclo, donde se afecta el suelo, va a las aguas, hay un sedimento, hay una dispersión, se evapora y sube, ¿sí? En el tiempo y modo de exposición, esto lo habíamos visto anteriormente, donde dice que el modo de exposición de un tóxico es importante conocer las rutas de exposición. Cuando estuvimos hablando sobre la evaluación de riesgo, vimos cada uno de estos ítems, donde hablamos de las fuentes y mecanismos de emisión de un tóxico, los medios de retención y de transporte de los tóxicos, los puntos de contacto donde está la gente, donde es importante mirar el punto donde hubo la exposición al tóxico y las vías de ingreso por donde ingresan los tóxicos al organismo, que recordemos que es por inhalación, por piel o por vía oral. Y aquí tenemos los tiempos de exposición que se clasifican según la magnitud y el periodo expuesto. Entonces, la exposición crónica es una duración entre el 10 y el 100% del periodo de vida. ¿De qué? Del individuo, del organismo. La exposición subcrónica es una duración menor al 10% del periodo de vida. Quiere decir que es más bajo. Y una exposición aguda es la que se da solo en un solo día, ¿sí? No es consecutiva, no da otro día, sino que solo fue una exposición hoy y tuve una exposición aguda. En la exposición crónica se produce por exposiciones a muy bajas concentraciones. Esto casi siempre se da, por ejemplo, en enfermedades ocupacionales, donde determinado trabajo, ¿sí?, hace que yo me exponga a un tóxico y eso se vaya acumulando, 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 hasta que causa un daño, ¿sí? Principalmente relacionado con contaminación del agua, el aire o los alimentos, ¿sí? O yo me puedo exponer a un alimento muchas veces que esté contaminado por plaguicidas, ¿sí? O el aire que emano en mi trabajo por trabajar en una industria, ¿sí? O por aguas contaminadas como el video que vimos empezando clases. La exposición subcrónica es una exposición en dosis bajas que se produce en varios eventos. Está asociada a varias actividades del individuo, especialmente laborales. Quiere decir que esa exposición subcrónica no es todo el tiempo, sino que yo voy, me expongo y me voy a un ambiente ya normal, ¿sí? Y eso depende del grado de exposición que tenga la persona. Por ejemplo, las personas que son encargadas de fumigar, ¿sí? Ellos no van a estar todo el día fumigando, ellos van, fumigan y tienen una exposición por determinado tiempo y se van ya a su descanso. O por ejemplo, las personas que trabajan en salud, en rayos X, se exponen por 4, 5, 8 horas y ya tienen pues no tienen más exposición, sino que es al otro día. Y la exposición aguda, que es la exposición que está dada en una dosis y es un evento, ¿sí? Y es a corto plazo, es decir, inmediato, dentro de 24 horas. Como explicaba ahora en unas diapositivas anteriores, cuando la gente, por ejemplo, es picada por una serpiente, una exposición aguda a un tóxico, fue ya, dio la reacción y ya, ¿listo? Y tuvo el efecto del tóxico, entró, hizo el daño y no tiene más exposiciones a ese tóxico. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Necesita que me devuelvan en alguna diapositiva? Quiero escucharlos a ver qué me dicen. ¿Dudas?
No, ¿Dudas? profe, ninguno. ¿No? ¿Seguros? ¿Alguna? Porque la exposición es bien extensa, ¿sí? Tocamos varios temas. Vamos a desarrollar el mapa conceptual. Ayúdense de las guías, ¿sí? De la guía de la presentación. La presentación está muy completa. Si necesitan documentarla más, me dicen. Y yo les puedo mandar unos links o con este, pues, desarrollan el mapa conceptual. ¿Listo? Quedamos mañana de vernos para adelantar el otro tema. Acuérdense que el mapa conceptual queda para el sábado.